Capítulo 9. El monje. Fray Melendo era un buen monje, lo que en su momento se consideraba un excelso cristiano que no buscaba más en la vida que estar en comunión con Dios, sirviéndole a través de una vida recta y pura, siguiendo la regla. Realizaba sus oraciones en su celda y casi nunca veía a sus hermanos, excepto los domingos cuando realizaban misa en común. Era una vida dura, rezar 14 horas diarias, comer 1 o 2 veces al día, nunca carne y los viernes solo pan con agua y la soledad constante. El monje cartujo no sale de su celda excepto para ir a la iglesia a rezar y los lunes cuando realizan el paseo. Este paseo consistía en caminar 4 horas al día, excepto una vez al año, el día del gran paseo, que andaban 7 horas. No podían entrar en pueblos ni a sitios donde hubiese otras personas que no fueran de la casa, pero al menos disfrutaban hablando de las sagradas escrituras. Siempre le parecía muy curiosa esa dualidad particular de la vida de los cartujos, donde pasaban largas horas en silencio, pero en los paseos o en los recreos disfrutaban hablando animadamente con los demás hermanos. Eso sí, los silencios eran siempre mayores que las conversaciones. Fray Melendo había acabado allí como muchos otros, llegado de una familia que no sabía qué hacer con tantos hijos y con miedo a que finalmente fuera una carga. No había comida en casa para 3 hijos y con Enrique Tristán, sus 2 hermanos mayores, su padre tenía suficiente para que le ayudaran a cultivar el paupérrimo campo y a ordeñar las 2 vacas que tenían. Seguía igual de escuálido que cuando con 19 años formó parte del convento, pero al menos se sentía en paz con Dios, con sus hermanos y tenía un lugar donde dormir. Aquel monasterio estaba en las montañas de las sierras cercanas a la villa de Madrid, el lugar donde se había establecido la corte de Felipe II. Estaba suficientemente escondido para que nadie los molestase a pesar de las comunas y demás revueltas que habían sucedido unos años antes. Era un monasterio no excesivamente grande, iglesia de una sola nave, de bóveda de crucería, con 2 claustros divididos para padre y hermanos. Alrededor de estos se encontraban las celdas de cada monje y demás estancias necesarias del monasterio, como cocina, sala capitular, biblioteca. Su celda, como todas, era diminuta, no más de 4 varas de ancho y largo, con un lecho de paja, 2 mantas, una mesa y una estantería. Pero era su espacio, su locus. Una mañana de lunes soleada y plácida, paseando por un camino de cabreros en la montaña cerca del monasterio, sucedió lo que nunca habría imaginado Fray Melendo que llegase a vivir. Mientras estaban volviendo él y sus hermanos al monasterio, observaron que un carruaje y varios soldados se acercaban a lo lejos, por el camino que comunicaba con su convento, y después de esto se hizo el absoluto caos.